Lo que estoy a punto de contarte, dice la investigación, que hace que los líderes sean un 27% más inspiradores, personas que motivan más y líderes que son más admirados. Tenía yo como unos 7, 8 años de edad, nos reuníamos, nos juntábamos todos en reuniones familiares. Yo sabía que cuando mi tío Herman y mi mamá se juntaban, la íbamos a pasar súper bien. Dice la investigación que los líderes con sentido del humor son percibidos en esta manera, admirados y como personas que inspiran. Eury, pero si más bien, si yo uso sentido del humor, me van a percibir como alguien tal vez no tan inteligente. Vos sabés que la investigación dice que las personas con sentido del humor son percibidas como personas con más confianza y más competentes. Cuando somos niños nos reímos en promedio 200 veces al día. Cuando somos adultos, 50, 25, 10, 5, 4 veces al día. Mira, cuando nos juntábamos en estas reuniones familiares, ¿qué pasaba? Con mi mamá y mi tío Germán, personas con alto sentido del humor, contaban chistes, la pasábamos alegrísimo, sentíamos como que nos podíamos soltar el pelo, como que nos habíamos quitado el abrigo y nos sentíamos todos parte de algo más, contentos, relajados. Es lo mismo que pasa en los equipos cuyos líderes incorporan el sentido del humor. Estos equipos son doblemente más creativos que los demás. Estaba yo en el Ecuador aquí en algún momento en uno de esos hoteles pequeños, de esos boutique hotels. Y estaba yo queriendo ya en la noche apagar la luz. Y yo como que veía, había un botoncito, yo le daba vuelta, no se daba vuelta, lo apretaba, no se apretaba. Y sin ver muy bien yo hay una plaquita y la aprieto y suena ¡pim! La alarma. Y veo yo placa, sonido de emergencia. No, ya nos van a llamar los dueños y decir que qué es lo que nos está pasando. Afortunadamente no nos llamaron. Me voy, yo salgo del cuarto porque quería apagar la luz. A mí me gusta descansar con las luces todas bien apagadas. Y dije yo voy a buscar y empiezo a buscar. Había como un switch, ya estaba a punto de apagarlo y digo yo, no, mejor fíjate, Eury. Me fijo y a la par había justo una cosa redonda, grande que decía alarma de emergencia. Y yo ya estaba a punto de sonar la misma alarma también. Estaba yo el día siguiente contándole esta historia a la dueña del hotel y ellos se reían y se reían y se reían y yo hacía la historia más relajada y más larga porque justamente podía sentir cómo ella y alguien más estaban totalmente incorporados en mi historia. El sentido del humor que le estaba impregnando yo a la historia nos estaba haciendo todos sentir relajados y parte de algo mutuo, de algo que todos estábamos gozando, de algo que todos estábamos experimentando. Y es justamente lo que experimentan los equipos cuyos líderes incorporan el sentido del humor y hace que estas personas sean doblemente más creativas que los equipos cuyos líderes no son así. Además, cuando tenemos sentido del humor, vivimos en promedio 8 años más que las demás personas. Así es que sabes que vos y yo resistamos la tendencia de ponernos tan serios. Seamos personas responsables, claro que tomemos las cosas que hacemos en serio, con responsabilidad, con diligencia, dando los resultados, pero tal vez vos y yo no nos tomemos a nosotros tan en serio. Nos vemos la próxima semana con una buena dosis de sentido del humor. Muchas gracias.